Buenas tardes a todos y a todas. Desde la Asociación Cultural Lugo Sur Conturiz os estamos tremendamente agradecidos por acompañarnos una vez más. Una vez más a la magnífica conferencia que en breves momentos iniciará el doctor Botana. Sin duda, uno de los referentes de la sanidad lucense. Una persona con una dilatada trayectoria profesional y una especial empatía con el mundo asociativo, al divulgar estas conferencias tan didácticas de interés general. Para comenzar, agradecimiento sincero a la dirección del Hotel Torre de Núñez por continuar apostando por estas actividades. Una estancia privilegiada para poder seguir contando con grandes profesionales. En la última conferencia que tuvimos en el local social de Conturiz y ayer mismo aquí en el tradicional cocido de nuestros amigos de la Asociación de Vecinos de Conturiz, se hizo un recuerdo muy bonito a Manuel Núñez, Manolo. Esta tarde también nos gustaría tener un reconocimiento para él, expresar todo nuestro apoyo a su familia, especialmente a su esposa e hijos, en estos momentos complicados. Nos ha hecho una tremenda ilusión y ahora, si cabe, todavía tiene más valor al hecho de que nos acompañase junto a su esposa el pasado 12 de enero a nuestra presentación. Se nos ha ido un referente que desde los valores de la humildad y la generosidad construyó desde su esfuerzo el poder ser un referente a nivel empresarial. Su legado trascenderá. Fue un hombre que creyó en las personas, en la honestidad y en el orgullo de hacer las cosas correctamente. Descanse en paz. Le dedicamos un fuerte aplauso, por favor. Mis compañeros, representados en esta mesa por Rosa, vicepresidenta, y yo mismo estamos muy orgullosos de la buena y calurosa acogida que hemos y estamos teniendo desde nuestra presentación. Personalmente, estoy muy satisfecho de formar un equipo de compañeros y compañeras que desde el primer momento se ha implicado y se han esforzado, prevaleciendo en todo momento el interés colectivo. Grandes profesionales de distintos ámbitos. Sin ellos, sin su apoyo y ayuda, esto no sería posible. Se merecen también un fuerte aplauso. Asimismo, recordaros que al finalizar la conferencia, el que desee unirse a nosotros como socio o como socia puede hacerlo. Será de 5 euros por persona al año, resaltando que todas las conferencias y charlas que vayamos llevando a cabo serán totalmente abiertas y gratuitas. Manuel Botana es endocrinólogo en el ULA desde hace 32 años, natural de Santiago de Compostela, en donde estudió medicina y después hace su especialidad por la vía MIR en el Hospital Marqués de Valdecilla. Doctor en medicina con una tesis electoral desarrollada en el Departamento de Farmacología del campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela. Es presidente de la Sociedad Gallega de Endocrinología, Nutrición y Metabolismo. No lo dije, sí. Ex coordinador del Grupo de Trabajo en Lípidos y Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Miembro del Comité Gestor del Área de Diabetes de la SEN, miembro de la Sociedad Española de Diabetes, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Se dedica sobre todo en la Sociedad Española de Diabetes al área de enfermedades cardiovasculares. Tiene unas 60 publicaciones científicas en varias revistas de difusión nacional e internacional y varios capítulos en libros de medicina. En 2 ocasiones, premiado por la SEN con el premio a la mejor publicación en su revista en los años 2012 y 2023, respectivamente. Además, es miembro de la Comisión Nacional de la Especialidad de Endocrinología en representación de la Organización Médica Colegial y miembro del Consejo Editorial de la revista de la Sociedad Española de Endocrinología, Nutrición y Diabetes. Ya para acabar, finalmente, agradecer al Servicio TIC Audiovisuales de la Diputación de Lugo,
con su directora Marga Soilán y Pablo Rivera, diputado provincial, su magnífica cobertura, así como también la asistencia a Miguel Fernández, alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, primer teniente de alcalde y titular del área de movilidad e infraestructuras urbanas, Ana Abelleira, concejala de Gestión Integral de Recursos Humanos, Alexandre Penas, titular de la Concejalía Delegada de Infraestructuras Urbanas, Flor Rubinos, que se incorporará en breve, concejal del Partido Popular de Lugo, Sandra Piñeiro Vilas, presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, Fernando Lamelo, director médico del área sanitaria, Luis Miguel Romera, comisario jefe provincial de Lugo, y Miguel García, secretario de la Sociedad Española del Cáncer en Lugo. Muchísimas gracias. Bueno, pues después de esta exagerada presentación de Carlos, a quien se le agradezco, claro. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta sesión. Gracias a la Diputación de Lugo y sobre todo a los trabajadores del área de audiovisuales por estar aquí, por haberme ayudado en días previos, por haber contribuido a la publicación de unos cuadernillos que no sé si llegarán para todos porque no contábamos que fuera a venir tanta gente. Y gracias, por supuesto, a las autoridades locales, a las autoridades sanitarias. Bueno, gracias a todos. ¿De qué vamos a hablar? Pues cuando me planteó Carlos que diéramos una charla y que yo escogiera el tema, lo peor que me puede decir es escoge tú el tema, porque no sé exactamente qué es lo que le puede interesar a una asociación de este tipo. Entonces, puesto que soy médico y puesto que tenemos que hablar de medicina, lo que me pareció más lógico sería hablar de probablemente las enfermedades más prevalentes que tenemos ahora mismo en la sociedad en la que vivimos, que es hablar de la diabetes, hablar de la hipertensión y hablar de la hipercolesterolemia. Más prevalentes que cualquiera de estas enfermedades es la obesidad, pero la obesidad se asocia a cualquiera de las tres. ¿Por qué importa hablar de estas enfermedades? Pues porque más de uno de los que estamos aquí tenemos alguna de estas enfermedades, si no las tres. Porque para tratarlas generalmente necesitamos medicamentos, pero para tratarlas también necesitamos hacer modificaciones en nuestros hábitos de estilo de vida que son relativamente sencillas de hacer si sabemos por qué tenemos que hacerlas, y desde luego esas modificaciones en el estilo de vida son críticas para poder prevenir la aparición de esas enfermedades, porque podemos controlar las alteraciones derivadas de estos problemas con esas modificaciones sencillas. Hay algunas señales de alarma y alguna otra quesilla que pueda surgir después en el debate. Antes de seguir hablando, me había planteado hacerle una pregunta a todos ustedes que me tienen que responder. Pueden responder levantando la mano, no hace falta hablar, que es de estos 6 factores que tenemos aquí, el azúcar, la tensión, el colesterol, el peso, el riñón y el tabaco, ¿cuáles creen que es el más importante a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares, que es lo que estamos intentando prevenir? Yo voy diciendo y ustedes van levantando la mano si les parece el más importante. El azúcar. La tensión. El colesterol. El peso. El riñón. El tabaco. Se han levantado más manos que gente hay, con lo cual quiere decir que alguien ha repetido. Pero bueno, en parte está bien que sea así, porque realmente no es un único... Esto se me va a caer de un momento a otro. No es un único factor el que participa en el desarrollo de estas enfermedades, sino que generalmente es la... Es que tengo la oreja demasiado grande y entonces... No es un único factor el que participa en la aparición de estas enfermedades cardiovasculares, sino que las enfermedades cardiovasculares aparecen como consecuencia de la interacción de los distintos factores.
Pero de todos estos, sin duda, el más importante y con diferencia sobre los demás es el tabaco. O sea, del tabaco no voy a hablar más. Hay que dejar de fumar y punto. No hay nada más que decir. Hay que dejar de fumar. No es negociable. Del azúcar podemos hablar, comer, de la tensión podemos hablar, de qué valores hay que tener, qué tal. El tabaco no. El único tabaco que no hace daño es el que no se compra. Un poco lo que estaba diciendo, es decir, no es que el azúcar sea lo que produce enfermedad cardiovascular en su forma de diabetes, no es lo que la glucosa produzca enfermedad cardiovascular, el exceso de grasa en forma de cintura, no es que la tensión produzca por sí sola, que también lo puede hacer, pero sobre todo lo que es especialmente perjudicial es la conjunción de distintos factores que hacen que al final podamos acabar teniendo un susto en forma de infarto, en forma de ictus, en forma de enfermedades renales o en forma de caídas que pueden aparecer como consecuencia de problemas derivados de estas alteraciones. La diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el exceso de grasa, después veremos qué exceso de grasa hace más daño que otro. Cualquiera de estas circunstancias por sí sola puede ser lo suficientemente importante como para que haga daño finalmente a nivel de las arterias y a nivel del corazón para producir un infarto de miocardio si es en las arterias del corazón, un ictus, que es una falta de riego en la cabeza, una trombosis cerebral, también se conoce como ictus, por afectación de las arterias del cerebro. La afectación del riñón, que muchas veces no se habla tanto del riñón, no se habla tanto de las enfermedades renales, pero las enfermedades renales tienen una prevalencia en la población normal del 15%. Es decir, si aquí estamos unas 150 personas, me dijeron antes de empezar, si la prevalencia de enfermedades renales es del 15%, pues entonces aquí hay unas 23, 24 personas que tienen algún tipo de enfermedad renal o de afectación renal. Y la prevalencia de diabetes en las personas de más de 18 años es del 13%, pero en las personas de más de 60 años, de los cuales aquí estamos unos cuantos, la prevalencia de diabetes es del 30%. La hipertensión afecta a 1 de cada 3 adultos. La obesidad afecta a 1 de cada 4 adultos. Es decir, son factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad cardíaca arterial, muy prevalentes, de los que nadie de los que estamos aquí estamos libres de poder llegar a padecer. La buena noticia, después de todas estas alarmas, es que si mejoramos 1 o 2 factores, ya reducimos mucho el riesgo. Si tenemos diabetes y mejoramos la diabetes, ya estamos reduciendo el riesgo. Si tenemos tensión, mejoramos la tensión, ya estamos reduciendo el riesgo. Si tenemos exceso de peso y adelgazamos, estamos reduciendo el riesgo. Si tenemos problemas renales y protegemos un poco el riñón, estamos reduciendo el riesgo. Y si hacemos lo mismo con cada uno de los factores, entonces la disminución del riesgo cardiovascular es muchísimo mayor. Y eso está demostrado, está comprobado mediante muchos ensayos, estudios clínicos que se hicieron en los últimos años. La primera decisión que tenemos que tomar, la decisión que afecta a la cintura o lo que es lo mismo al peso. ¿Por qué hablamos de cintura? ¿Por qué cuando hablamos de exceso de grasa hablamos de disminuir la cintura? Cualquier exceso de grasa es perjudicial. No hay ningún exceso de grasa que sea beneficioso. Pero cuando desarrollamos exceso de grasa, todas las personas estamos programadas, de alguna manera, para poder llegar a tener una cantidad de grasa X. Cada persona es distinta, para poder tener una cantidad de grasa X, que si no la sobrepasamos, esa grasa no nos va a hacer demasiado daño. Pero cuando sobrepasamos esa cantidad de grasa para la cual estamos programados, el cuerpo no es capaz de almacenar la grasa en las zonas normales en las que tiene que almacenar grasa. Entonces la grasa se va a otros sitios
que no son los sitios habituales en los que se tiene que almacenar la grasa. Y esos sitios fundamentalmente son las vísceras. Hay una... Seguramente muchos de aquí saben lo que es la toquilla del cerdo, cuando se hace la matanza del cerdo. Bueno, por lo menos en mi pueblo le llamaban toquilla. La toquilla, hay gente a la que le gusta, a mí no me gusta, pero hay gente a la que le gusta la toquilla así, frita o asada y tal. Los chicharrones, justo. Pues esos chicharrones son la grasa visceral, que cuando tenemos demasiado chicharrón en el cuerpo, se convierte especialmente tóxico. Eso es lo que se llama grasa visceral. Y es lo que hace que tengamos la barriga que tenemos, las personas que tenemos más barriga de la que tenemos que tener, porque tenemos grasa visceral. Pero esa grasa visceral que es la que nosotros podemos medir en condiciones normales, simplemente midiéndonos la circunferencia de la cintura. Pero si tenemos grasa visceral, también tenemos grasa acumulada en otras zonas del cuerpo en las que no deberíamos tener grasa acumulada. En el corazón, en el hígado, en el páncreas, en el riñón, en los músculos. Son todos órganos que se van infiltrando de grasa que no deberíamos de tener. Y esa grasa es la más perjudicial de todas. Es lo que se llama la grasa ectópica, grasa que está fuera del sitio fisiológico del que debería estar. Esa grasa es muy perjudicial. Si nosotros intentamos controlar el peso mediante una reducción razonable del peso corporal, lo primero que vamos a perder siempre es la grasa ectópica. No vamos a perder la grasa que nosotros debemos de tener. Y la grasa que nosotros debemos de tener generalmente es la grasa que está justo por debajo de la piel, la grasa subcutánea. Esa grasa, si es excesiva, también puede ser perjudicial, pero no tiene por qué ser especialmente perjudicial una cantidad razonable de grasa subcutánea. Los hombres, en ese sentido, lo tenemos peor que las mujeres, porque las mujeres, por su fisiología, por su funcionamiento, tienen más capacidad para acumular grasa subcutánea. Los hombres tenemos barriga, podemos tener barriga desde los 18 años. Las mujeres se quejan de que empiezan a tener barriga habitualmente cuando tienen la menopausia. En el momento de la menopausia es cuando las mujeres, si tienen exceso de peso, empiezan a notar que ese exceso de peso se les acumula en la barriga. Y se les pone una barriga igual que la de los hombres, porque cambian las hormonas. Las hormonas femeninas, que son hormonas protectoras generalmente y que hacen que la grasa tienda a depositarse en zonas en las que no es especialmente peligrosa, y estoy haciendo este gesto porque se acumula sobre todo en las caderas, en las nalgas, en los muslos, puede ser más o menos estético, pero peligroso no tiene por qué serlo, salvo que sea muy, muy excesivo. Lo que sí es peligroso es el acúmulo de grasa a nivel abdominal o a nivel de órganos en los que habitualmente no lo podemos medir. Hay unos valores que se consideran normales de cantidad de grasa abdominal. Estas imágenes que tengo aquí las quise traer porque a veces no somos conscientes de la cantidad de grasa visceral que nosotros tenemos y no tenemos tampoco forma de medirla salvo con métodos especiales. Esta imagen de aquí es una imagen de un TAC que se ha cortado el cuerpo a esta altura, ¿vale? Así en este sentido. No sé si se ve bien desde fuera, desde lejos, pero hay una zona de color azul que es grasa visceral. Esto es un hombre, un varón de 54 años, que tiene una circunferencia de la cintura de 126 centímetros y tiene toda esta cantidad de grasa visceral. Esto de aquí es una mujer de exactamente la misma edad, con la misma circunferencia de la cintura, y la cantidad de grasa visceral que tiene es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque es mujer. Los hombres tenemos más tendencia a acumular grasa visceral que las mujeres, excepto cuando llega la menopausia. Y en la menopausia se va todo a tomar por saco. Las mujeres que han tenido la menopausia lo saben. ¿Cómo?
muchas cosas, pero desde el punto de vista metabólico se va todo a tomar por saco. Y todas las ventajas que tenían las mujeres o sea, mientras están en la edad fértil, en el momento de la menopausia, esas ventajas metabólicas no solo es que desaparezcan, es que se vuelven peor. Entonces, es mucho más importante el control en ese sentido. ¿Cómo podemos medir la circunferencia de la cintura? La podemos medir en casa, con una cinta métrica, de las que utilizan los sastres. Hay que medirla a la altura del ombligo, ¿vale? Como en esta foto. No hay que hacer trampa, es decir, no es lo mismo medir pones así que pones así, es decir, hay que respirando normal. Y anotamos el número. Lo mejor es hacer la medición 3 o 4 veces, incluso en 3 o 4 días distintos, porque siempre hay un factor de error. La circunferencia de la cintura no es fácil de medir, la medimos 2 veces, no va a dar exactamente lo mismo. Entonces, hay que respirar normal, anotar el número durante 2 o 3 días seguidos, ver la media más o menos, y a partir de ahí podemos hacer controles de nuestra circunferencia de la cintura cada mes, cada 2 meses. Tampoco nos vamos a obsesionar. Una meta realista es bajar 3-5 centímetros entre esos 6 meses. Si sobra cintura, claro. Los valores normales de cintura en las mujeres en torno a los 98 centímetros, en los varones en torno a 102. Todo lo que sea por debajo de eso se considera que está bien. La segunda decisión, ¿cómo tenemos que comer? Tenemos que intentar tener una dieta saludable. La dieta saludable no hay que hacer cosas raras. No hay que tomar semillas de chía ni suplementos de orégano tailandés ni cosas de esas. Hay que comer normal, teniendo en cuenta unas normas muy sencillas, que son que la mitad de lo que comemos tiene que ser verdura, hortalizas, la cuarta parte de lo que comemos tiene que ser proteína y la cuarta parte de lo que comemos tiene que ser carbohidratos. Es lo que se llama el plato de Harvard, que yo creo que es algo que no está fuera del alcance de es que comer bien es muy caro, es que es muy difícil comer bien. Es muy sencillo comer bien. Hay que asegurarse de que tenemos que tomar todos los días verduras, todos los días, en la comida y en la cena. Por lo menos unas de las dos comidas que hacemos, la verdura debe ser cruda, es decir, ensalada. Tenemos que tomar proteína. ¿La proteína en dónde está? La proteína está en la carne, en el pescado y en los huevos, fundamentalmente. Carne, pescado y huevos. Entonces, asegurarnos de que tomamos algún tipo de carne, algún tipo de pescado, algún tipo de huevos. Lo ideal es tomar por lo menos 3 veces a la semana pescados. Da igual el pescado, no tiene que ser pescado fresco, puede ser pescado congelado. Lo digo porque desde el punto de vista nutricional, el hecho de que sea un alimento congelado no hace que sea menos nutritivo, ni peor. Puede ser menos sabroso. El pescado congelado a lo mejor es más seco, pero desde el punto de vista nutricional el pescado congelado no tiene ningún problema. Y los carbohidratos, los carbohidratos están fundamentalmente en las patatas, en los alimentos derivados de los cereales, en las legumbres también. Entonces, pan, patatas, pasta, son alimentos ricos en carbohidratos. Entonces, si hacemos un plato con esta composición, estamos comiendo bien, ¿vale? Ejemplos: un caldo o ensalada, pescado y pan. Otro ejemplo, verdura con legumbres más fruta. Otro ejemplo, tortilla con verduras, patata poca y pan. Es conveniente evitar el doble hidrato, lo que se llama el doble hidrato. Es decir, si vamos a tomar pan, no vamos a tomar patata. Si vamos a tomar pasta, no vamos a tomar patata o pan. Pero son normas relativamente sencillas y además son un poco de sentido común. Esto podría ser un ejemplo. Esto no es un alimento típico de los nuestros, es una foto que no encontré en ninguna página web que hablara de la comida de Lugo, pero si cambiamos las coles de Bruselas por grelos o por repollo o por coliflor, nos vale perfectamente. El pollo sí que es un alimento que comemos y la patata sí que es un alimento que comemos.
Si queremos tomar 2 platos, pues entonces podemos repartir las verduras, hortalizas en el primer plato y las proteínas y los carbohidratos en el segundo plato. Si no tenemos exceso de peso, tampoco tenemos por qué pasar hambre. Es decir, no hay que comer poco para comer bien, hay que comer saludable, pero no hay por qué comer poco. La tercera decisión, las bebidas. ¿Qué es lo que bebemos y qué es lo que tenemos que dejar de beber? Bueno, pues las bebidas recomendables son agua, infusiones, café sin azúcar, puede ser con cafeína, pero sin azúcar, y lácteos. El café podemos tomarlo aunque tengamos la tensión alta, ¿vale? Las personas hipertensas no tienen por qué dejar de tomar café o no tienen por qué tomar obligatoriamente café descafeinado. Pues la cafeína no tiene por qué subir la tensión y si no sube la tensión la sube muy poquito y durante muy pocos minutos. O sea, las personas que tienen hipertensión no tienen por qué dejar de tomar el café si les gusta. Si no les gusta, pues que no lo tomen. Lo que sí es que las tienen que tomar sin azúcar. Si no son capaces de tomar el café, si lo quieren dulce, pueden utilizar edulcorantes artificiales. Los edulcorantes artificiales no tienen ningún problema conocido. Publicado mucho en foros que no se sabe muy bien desde el punto de vista científico. Los edulcorantes artificiales, si los tomamos en la cantidad que se utiliza para edulcorar para un café, no tiene ningún problema. La única contraindicación que se suele establecer para los edulcorantes artificiales es en el caso de la sacarina y en las mujeres embarazadas. Ahí sí que es conveniente evitarla. Pero bueno, porque se vio que ratas embarazadas a las que se les daban unas cantidades de sacarina muy altas, pues tenían los ratones nacían con malformaciones, pero bueno, eran unas cantidades de sacarina comparativamente brutales. Tenemos que evitar los refrescos, las tónicas. Las tónicas tienen mucho azúcar, aunque sean tónicas. Las bebidas energéticas, el alcohol, por supuesto, el picoteo con alcohol, es decir, tomar el típico, lo típico que se hace aquí en Lugo, que hacemos todos a mediodía y los viernes por la noche. Bueno, pues eso, si podemos evitarlo mejor. Y tenemos que tener mucho cuidado con los zumos. Los zumos en general no debemos de tomarlos, nunca. ¿Por qué? Porque los zumos, aunque sean naturales, generalmente se hacen con mucha más cantidad de fruta de la que tomaríamos si comemos la fruta. Es decir, si yo como una naranja, como una naranja. Si me tomo un vaso de zumo de naranja, eso ya son por lo menos 2 naranjas. Entonces ya estamos tomando el doble de calorías, el doble de azúcar. Pero es que además, si yo tomo una naranja, y hablo de la naranja porque es el zumo que más habitualmente tomamos, si yo tomo la naranja comida, esa naranja me lleva unos 5 minutos, comerla, 3, 4, 5 minutos, depende del hambre que tengamos y del tamaño de la naranja, pero tardo varios minutos en tomarme la naranja. Entonces, el azúcar que me entra en el cuerpo tarda varios minutos en pasar a la sangre y por lo tanto la subida de azúcar es más lenta. Si nosotros nos tomamos el zumo, aparte de que lo estamos tomando con el doble de cantidad de azúcar, nos pasa a la sangre en segundos, con lo cual el pico de glucosa, la subida de glucosa en la sangre es mucho mayor, es más perjudicial. Pero es que además, si hacemos nosotros el zumo no tiene problema, pero los zumos, aunque nos digan que son zumos naturales, sin azúcares añadidos, etcétera, van a ser siempre peores que si nos vamos a la frutería y compramos un melocotón y lo pelamos, o la fruta que sea. Siempre mejor la fruta comida que el zumo. Bueno, cualquiera que me quiera parar, levanta la mano y hablamos, me preguntan, ¿no? Ejercicios. La actividad física es fundamental. La actividad física es fundamental por múltiples motivos. La actividad física es fundamental porque nos preserva la masa muscular. En las personas que quieren adelgazar es fundamental porque, aparte de preservar la masa muscular, nos ayuda a consumir calorías. La actividad física es fundamental porque ayuda a proteger el hueso de que no se descalcifique. El músculo, esa actividad muscular protege también al hueso. Y a partir de una determinada edad tenemos muchísima más tendencia a perder masa muscular. Todos los que estamos aquí, que ya no vamos a volver a cumplir 25 años,
ni 35. Lo sabemos por experiencia propia. Cuando estamos varios días sin salir de casa porque enfermamos o lo que sea, aunque estuviéramos en buena forma física, nos cuesta mucho más trabajo recuperar la forma física que cuando teníamos 20 años. A los 20 años podíamos estar 2 semanas sin hacer nada y en una semana nos poníamos a andar. A los 55, a los 60 y adelante ya no. Cada vez nos cuesta más y cada vez tenemos mucha más tendencia a perder masa muscular y a no recuperarla. Sobre todo en las personas por encima de los 75, 80 años, la pérdida de masa muscular forma parte del propio proceso de envejecimiento, pero es puede llegar a ser muy incapacitante. Entonces, tenemos que obligarnos a hacer actividad física. Y la actividad física no tiene que ser matricularse en un gimnasio o ponerse a correr por el río Rato o hacer cosas que están bien hacerlas, no digo que no tiene por qué ser. Puede ser simplemente esto que estamos viendo aquí, es decir, bueno, se llevaron las sillas. Tenía pensado coger una silla y ponerla aquí, pero es muy sencillo, lo podemos hacer todos. En casa con una silla es sentarse y ponerse de pie, sentarse, ponerse de pie. 2 o 3 series de 6 o 10 todos los días. A un chaval de 20 años esto le da la risa. A una persona de 65 ya no le da tanta la risa. Y a una persona de 85 mucho más. Pero es que si no somos capaces de hacer esto porque no tenemos fuerza en las piernas para ponernos de pie, basta con hacer... Seguro que en casa hay alguien que tiene a una persona de 90 años que no es capaz de... Bueno, si no... Podemos decirle que haga así. Es suficiente. Es decir, de lo que se trata es de utilizar los músculos, de hacer que los músculos trabajen y poco a poco los músculos se van desarrollando y la persona que lo va haciendo va cogiendo cada vez más capacidad para moverse y para hacer actividad física. Lo mismo que hacemos de las piernas, de los muslos, con los brazos. O sea, todos tenemos en casa una botella de plástico de agua. Podemos hacer así varias veces, podemos hacer así. No es difícil, simplemente hay que querer hacerlo. Entonces, son actividades que parecen tonterías, nos parecen tonterías cuando tenemos 20 años, pero cuando tenemos 75 no son tan tonterías, sobre todo si tenemos una enfermedad crónica que nos incapacita, que nos dificulta para movernos, que nos invalida un poco. Y estas son actividades musculares muy pequeñas, pero que son muy útiles a largo plazo, sobre todo en las personas, cuanto más dificultad tienen para moverse, mejor. Lo mismo, utilizar la pared de la casa. En la pared de la casa cogemos y hacemos esto. No es difícil, hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo. Y hay que acostumbrarse a hacerlo todos los días, varias veces al día. Son cosas sencillas, fáciles de hacer. Aquí no se ve, pero con botellas, como decía, o con cintas elásticas, que las venden en cualquier tienda de deportes, venden cintas elásticas. Ahí podemos, hoy en día todos tenemos en casa Internet, podemos buscar en Internet tablas de ejercicios para hacer en casa, sencillos, fáciles y muy útiles a largo plazo, para mejorar el azúcar en las personas con diabetes, para facilitar la pérdida de peso en las personas que quieren adelgazar, para prevenir la pérdida de peso, para prevenir las caídas, si tenemos masa muscular en las piernas que nos proteja, si tropezamos no nos caemos. Una persona que está debilitada, que no tiene piernas, en cuanto tiene un tropezón se cae y se rompe la cadera, ingresa en el ULA, le ponen una prótesis, se le infecta la prótesis. Tremendo. Entonces, tenemos que prevenir las caídas y la mejor forma de prevenir las caídas es teniendo una buena forma física, lo mejor posible, evitar el uso de fármacos que nos hagan dormir o que nos entorpezcan. El músculo nos da independencia, ¿vale? Entonces, lo mínimo 2 o 3 días a la semana, todo esto que estábamos diciendo, más caminar. Si podemos caminar, tenemos que caminar. Tenemos que caminar siempre. Caminar es crítico. Pero
como complemento de la musculación que acabamos de ver. Caminar con intención. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos que... no es, bueno, ya voy al súper, hago la compra y eso ya me vale de caminar. No. O voy a las termas y de paso que miro los escaparates ya estoy caminando. No, a ver, no nos hagamos trampas. Eso lo hacemos todos. Caminar es salir a caminar y caminar. Y si podemos hacerlo después de comer, mejor, porque las personas que tienen diabetes, si lo hacen justo después de comer, la subida de azúcar después de la comida también va a ser menor. Al ritmo que podamos hablar. Me puedo hablar, pero me cuesta cantar. Es decir, ir caminando al ritmo que me permita hablar, pero no puedo ir cantando una muñeira con el de al lado. Pero entonces quiere decir que no estamos haciendo un esfuerzo suficiente. Esto puede ser un plan, no, hay otros muchos. No dejemos los tratamientos. No dejemos los tratamientos por nuestra cuenta. Si estamos tomando un tratamiento para la diabetes, si estamos tomando un tratamiento para el colesterol, si estamos tomando un tratamiento para la tensión, no dejemos los tratamientos. No nos olvidemos de tratar de tomar las medicaciones. Es que las pastillas del colesterol dañan el hígado. Falso. Es que las pastillas para el colesterol destrozan el músculo. Falso. Es que producen cáncer, es que producen diabetes o demencia. Son todo tonterías, perdón que lo diga así, son todas cosas que no tienen evidencia científica ninguna. ¿Que las pastillas del colesterol pueden producir dolores musculares? Sí, las pueden producir. Si lo producen, se cambian y ya está. Pero a las personas a las que les producen dolores musculares las pastillas del colesterol, eso no quiere decir que la pastilla del colesterol le vaya a matar. Quiere decir que le produce una molestia, se retira la pastilla, se pone por otra y ya está, no hay problema. Es que me baja mucho la tensión. Bueno, si te baja mucho la tensión, llama a tu médico y que te ajuste el tratamiento, pero no dejes de tomar la pastilla de la tensión por culpa de eso, porque entonces te va a subir. Es que me bajó mucho el colesterol y me da miedo. El colesterol porque esté muy bajo no pasa nada, pero si tienes miedo de que porque esté muy bajo, que no pasa nada porque esté muy bajo, no dejes de tomar la pastilla, llama a tu médico, no vayas a darle la vara al centro de salud, que está aquí el director médico del hospital y me riñe por decir que vaya al centro de salud. Llámalo y cuando él pueda te contestará y te dirá lo que tienes que hacer, pero no dejes de tomar las medicaciones por culpa de eso. Con las pastillas de la diabetes igual, no las dejes de tomar por tu cuenta, ¿vale? Entonces, para llevarnos a casa, las 6 decisiones que tenemos que tomar. Medirnos la cintura y actuar en consecuencia. Modificar la composición del plato. Asegurarnos de que tomamos proteínas en cada comida. Las proteínas son muy importantes para los músculos. Si nosotros no tomamos una cantidad de proteínas suficiente, aunque hagamos las actividades que estábamos hablando, no vamos a desarrollar el músculo lo suficiente. El músculo hay que darle gasolina, que es el carbohidrato, pero también hay que darle sustrato para poder fabricar músculo. También es cierto, si hay algún joven, que no creo que haya muchos jóvenes, no te pongas a tomar proteínas a lo loco para hacer músculo, porque no vas a fabricar músculo por la proteína. El músculo lo fabricas con la actividad física. Caminar todos los días, si podemos llegar a la media hora mejor, si podemos caminar una hora mejor, y no beber bebidas que no son adecuadas. ¿Qué tenemos que controlar? La tensión arterial, análisis periódicamente con los parámetros de colesterol, de azúcar, etcétera, y ya el médico nos lo va a pedir. Pero si no nos lo pide el médico, pidámosle nosotros que nos haga un análisis de orina, porque es importante saber cómo tenemos el riñón, ¿vale? Y nada más. ¿Alguna pregunta? Voy a yo llevarle esto. A Julio, sí. Sí, buenas tardes. Hola. Mire, a mí me gustaría saber su opinión
sobre dos cuestiones en las que hay multitud de opiniones. La primera es ¿cuántas comidas deberíamos hacer al día o qué sería lo ideal? ¿Vale? En cada día. Y luego su opinión sobre algo que está muy de moda, que es el ayuno intermitente. Gracias. Vamos a ver, desde luego lo que no hace falta es comer 5 veces al día. ¿Vale? Forma casi del decálogo de las personas que recomiendan cosas para... No, tienes que comer 5 veces al día. No hace falta comer 5 veces al día. La única utilidad que tiene el comer algo a media mañana y algo a media tarde, para perder peso, estoy hablando de para perder peso, es si el hecho de que tomes algo a media mañana te ayuda a comer menos a mediodía, porque si no llegas con mucha hambre al mediodía y devoras lo que te pongan delante sin medida. Entonces, si esa de media mañana te ayuda a comer menos a mediodía, perfecto, tómalo. Y con la merienda igual. Si el hecho de tomar algo a media tarde te ayuda a cenar menos, perfecto. Si no, con 3 comidas es suficiente. ¿Cuál es el número ideal de comidas? Esa es la pregunta del $1.000.000. Hace un par de semanas, yo creo que fue hace un par de semanas, en el periódico El Mundo salió una entrevista de una página, creo que fue el jueves 12. Salió una entrevista de una página con el que va a ser el año que viene el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología, que es un malagueño, que yo creo que ahora mismo es el mejor currículum científico de España en endocrinología, sin duda. Y es experto en esta pregunta. Y no se sabe cuál es el... Hay que recordar que nosotros estamos diseñados para sobrevivir en Lugo hace 20.000 años. En Lugo hace 20.000 años las mujeres se quedaban o en la choza o en la cueva o lo que fuera que hubiera en aquel momento para vivir. Las mujeres se tenían que quedar porque tenían una serie de niños a los que cuidar. Las que no tenían niños salían a cazar con los hombres, pero los hombres y las mujeres que podían salían a cazar y no necesariamente volvían con caza. A lo mejor no volvían con nada. A lo mejor volvían con unas castañas que hubieran encontrado, si era la época de las castañas. Quiero decir que la comida no estaba asegurada. Entonces nosotros estamos diseñados para sobrevivir en condiciones en las que no sabemos si vamos a comer todos los días. Y por lo tanto, en el momento en el que comemos, tenemos que tener un cuerpo que permita asimilar al máximo todo lo que comemos y después no desperdiciarlo, de tal manera que sea capaz de ahorrar cuando detecta que no estamos comiendo, que es el problema que tenemos hoy en día para adelgazar. Adelgazar es muy difícil porque estamos diseñados para no perder, estamos diseñados para acumular, para no perder. Hay una teoría, y esto ya es divagar, hay una teoría que a mí me la contó el hombre de que hablaba del periódico El Mundo. Es una entrevista que merece la pena leerla, es muy interesante. Que dice que en una de las glaciaciones el clima en el planeta Tierra era tan extremo que se murió toda la especie humana. Solo sobrevivieron 1.000 personas. En todo el planeta solo había 1.000 seres humanos. O sea, hay estudios científicos que lo postulan. Y esos 1.000 humanos, de esos 1.000 humanos salimos todos los demás, con lo cual estamos aquí somos todos medio primos. Y a esos 1.000 humanos se les llama los progenitores primarios. ¿Y esos 1.000 humanos por qué sobrevivieron? Pues porque su cuerpo estaba capacitado para sobrevivir sin comida prácticamente. Un estómago muy grande, una capacidad para comer cantidades de comida brutales sin alcanzar la sensación de saciedad, y de aquellos polvos estos lodos. Entonces, ¿cuál es la cantidad, el número de comidas diarias que debemos hacer? El estándar lo que recomienda es desayuno, comida y cena. Eso es lo que recomienda. Y la cena no muy abundante y lo más separada posible de la hora de acostarse, porque si no, duermes mal, haces mal la digestión, etc. ¿Cuál es mi opinión sobre el ayuno intermitente? Va bien. Va bien y hay estudios científicos que
que señalan que pueden mejorar parámetros como la diabetes, la tensión, el colesterol, pero hay algún otro estudio que dice que señala una alarma de que las personas que hacen ayuno intermitente tienen más riesgo cardiovascular, sin explicarse muy bien el porqué. Entonces, hay personas a las que se lo recomiendo. Cuando no podemos perder peso para adelgazar, solo para adelgazar, cuando no podemos perder peso de otra manera, el ayuno intermitente, en algunas personas que son capaces de hacerlo, puede ser útil. ¿Más preguntas? Sí, doctor. Mi pregunta es si con respecto al azúcar... ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Ah. Si con respecto al azúcar, la miel es un... Fatal. ¿Fatal? La miel... Hablo como sustituirlo por el azúcar, no me hablo de tomar un bote de miel todos los días. La miel es azúcar. Un azúcar aristocrático, si quieres, lo hacen las abejas con todo su cariño, pero es azúcar. O sea que no. Muchas gracias. Lo siento, pero no. Gracias. Sí. El famoso Ozempic. Sí, bueno, ahora mismo hay el Wegovy y el Mounjaro. Son los dos que hay. Sí, son inyecciones semanales. Sí. Yo las uso y las uso mucho. Pero no se pueden utilizar, no estoy de acuerdo con que se utilicen de forma frívola y de forma indiscriminada. ¿Estos medicamentos en qué consisten? Estos medicamentos son medicamentos que nos ayudan a comer menos porque nos aumentan la sensación de saciedad. También tienen un cierto efecto a nivel del estómago, haciendo que el estómago se vacíe más lentamente. Pero son medicamentos. Entonces, las personas que teniendo una dieta saludable, equilibrada y suficientemente baja, no son capaces de hacerlo porque tienen hambre, pues estas inyecciones les ayudan a comer menos porque quitan el hambre. Es a lo que iba. Son eficaces mientras las usamos. En el momento en que las dejemos de usar, vamos a volver a tener el hambre que teníamos antes. Más no. Pero la que teníamos antes sí. Entonces, no adelgazan porque nos pinchemos. Adelgazan porque nos pinchamos y nos quitan el hambre y comemos menos. O sea, adelgazamos porque comemos menos. Si somos capaces de comer menos sin las inyecciones, nos estamos ahorrando unos 200 o 300 o 500 euros al mes, dependiendo de la dosis, y es innecesario. El problema es que tenemos hambre. Entonces, las personas que no son capaces de perder peso porque no son capaces de aguantar el hambre, pues les va bien. Yo las uso mucho, es decir, y seguro que aquí hay alguna persona que a lo mejor se la prescribí yo. Las uso mucho y son buenas, no son peligrosas, no son especialmente peligrosas. Hay que tener cuidado si tienes piedras en la vesícula. Están contraindicadas si has tenido pancreatitis. Pueden dar algunas molestias digestivas, pero no son especialmente peligrosas. Se dijeron muchas cosas de que si te quedabas ciego, no sé qué. Eso no es cierto. Pero bueno, son medicamentos. Los medicamentos, cualquier medicamento puede tener efectos secundarios. Efectos extremadamente raros se pueden dar. Por ejemplo, como te hace que el estómago se te vacíe más lentamente, si tienes una urgencia quirúrgica y te tienen que anestesiar, puede ser un problema, porque si tienes comida en el estómago, cuando el anestesista te duerma te puede subir la comida y tener una broncoaspiración. Entonces, claro, no tenemos que frivolizar. Yo hace 2 semanas
me invitaron a dar una charla en el hospital para los residentes del hospital, hablando precisamente de la seguridad de estos medicamentos. Estos medicamentos son seguros, pero son medicamentos que hay que utilizarlos con unas indicaciones que son las que tienen y con receta médica. ¿Por qué? Y se está frivolizando mucho con eso. Las famosas redes sociales, el TikTok, el no sé qué. Y después hay otra cosa. Hay gente a las que se les prescribe y dejan de comer. Quitan tanto el hambre que dejan de comer. Y claro, están encantados. Ay, adelgacé 15 kilos en 2 meses, no sé qué y tal. Bueno, no presumas, porque esos 15 kilos, 10 son de masa muscular, casi seguro. Y esa masa muscular no la vas a recuperar. Entonces, hay que tener cuidado. Tampoco bajan los niveles de colesterol. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? Esto es un soplido. A ver, los medicamentos que hay para el tratamiento del colesterol son las estatinas. Hay un porcentaje de personas que no toleran las estatinas porque les producen molestias musculares o por lo que sea. El ecetrol, el ezetimiba, también hace bajar el colesterol. Muy poquito, muy poquito. El ecetimib el ecetrol es muy útil cuando se asocia a la estatina, porque entonces potencia muchísimo el efecto de bajada de colesterol, no el efecto de toxicidad muscular. Entonces, hay personas que no son capaces de tomar la estatina todos los días, pero lo pueden tomar cada 2 días o 2 veces a la semana, y potenciándolo con ecetrol es suficiente. Si ni así se pueden tomar o así no tiene el efecto suficiente, ya nos vamos a situaciones más difíciles, porque hay otro medicamento que es el ácido bempedoico, que se llama, el nombre comercial es Nilemdo, Nustendi, pero no está financiado. La indicación de hipercolesterolemia la tiene, pero la financiación la tiene solamente cuando hay problemas cardiovasculares. Entonces, ahí sí que está financiado, si no, no. Y ya las alternativas son inyecciones hospitalarias. Hablamos de tratamientos muy caros que están muy, muy, muy controlados porque es que realmente son muy caros. Yo estoy diciendo las alternativas terapéuticas que tenemos. Hay dieta, es decir, hay alimentos que hacen bajar el colesterol. Los frutos secos hacen bajar un poco el colesterol. Los fitosteroles, el famoso Danacol, hace bajar el colesterol. O sea, la propaganda lo que dice es cierto. Lo que dice el Danacol es de las pocas propagandas que no mienten. Es cierto. Es lo que hay. La doctora Campos, a ver. Ya con la presentación. Yo quisiera, ante todo, felicitarte. Gracias. Porque has hecho una presentación preciosa y muy clara, ¿no? La doctora Campos es amiga mía, entonces... Amiga y compañera. Y sí quería, un poco por deformación profesional, el decir, te has centrado mucho en el riesgo cardiovascular, pero obesidad y cáncer, hay para hacer otro tema ahí bonito. Pero eso te lo dejo a ti. Pero bueno, no, yo respondo. Claro, sí, acepto la crítica. Lo que pasa es que entonces ya... No, que sí. Es por reforzar lo importante que es evitar la Vale, obesidad. pues entonces no es una crítica, es un comentario. La obesidad, hay muchos cánceres que están asociados a la obesidad. Entonces, otro motivo más para perder peso, o más que para perder peso, para evitar la ganancia de peso, y eso lo tenemos que hacer con nuestros hijos, educándolos a comer, como hemos visto. Nuestros hijos o nuestros nietos, que aquí la mayoría son abuelos más que padres. Bueno, padres también. Para poder ser abuelo tienes que haber sido padre antes. La obesidad es un factor de riesgo, no solo cardiovascular, sino también para el desarrollo de muchos cánceres, muchos tipos de cáncer. Si nosotros mantenemos...
Para el cáncer hay un montón de factores de riesgo nutricionales. Tomar mucha fibra, tomar mucha verdura. ¿Qué más, Begoña? Carnes rojas. Reducir las carnes rojas. Pero bueno, uno de los factores que más ayudan a prevenir determinados tipos de cáncer es el no engordar, hacer una dieta saludable, una dieta de estilo mediterráneo. La mejor dieta es la dieta de estilo mediterráneo. Aquí en Galicia tenemos una dieta que es la dieta atlántica, que es muy parecida a la mediterránea con las peculiaridades de Galicia, que es mucha verdura, mucha hortaliza, mucha legumbre, mucho pescado, mucho aceite de oliva, mucha fibra. Con eso estamos haciendo una dieta saludable. Cuando digo mucho me refiero a cantidad, a porcentaje. No quiere decir que tengamos que comer mucha cantidad de verduras, sino que dentro de la dieta la mayor cantidad de lo que comemos sea verdura. ¿Sí? Vale. Sí, allá al fondo. Buenas tardes. Yo quería hacer dos preguntas. Una ya la han contestado por ahí porque era lo de los col. ¿Lo veis? El Danacol, que se ayudaba al colesterol y han dicho que sí, o sea que ya Sí. me ha contestado una. Y la siguiente, usted ha dicho que un vaso de agua antes de la comida y un vaso de agua a lo mejor antes de la merienda o quizás también otro antes de la cena. No. No. No me refería a agua, me refería a cuando me preguntaban Sí. cuántas comidas tenemos que comer. Sí. El típico pincho, o si tengo que tomar una pieza de fruta a las 12 de la mañana. Bueno, si esa pieza de fruta o ese yogur o ese pincho de tortilla mejor el pincho de tortilla no. Vale. Si te va a ayudar a que a mediodía comas menos, tómalo. ¿Y agua? ¿Cuánta agua? La que ¿2 quieras. litros o la que...? La que quieras. Vale, No hay que obligarse a beber agua. La Esa famosa recomendación de que hay que beber por lo menos 1,5 litros de agua al día Eso es. no tiene justificación. De acuerdo. Esa recomendación salió a principios del siglo XX, unos experimentos que hicieron con ratones en los que veían la cantidad de agua que tenía que beber para poder estar bien. Entonces, los ratones pesan 10 gramos, bebían tanto. Entonces, como un ser humano pesa tantos kilos, no somos ratones. Muchísimas gracias. Hay que beber lo que el cuerpo nos pida, excepto en qué situaciones. Un bebé, lógicamente, No puede. una persona que por la situación que tenga no tenga capacidad para pedir agua o para tener la sed, entonces en esos casos tenemos que asegurarnos de que estén bien hidratados. Una persona que está encamada, mayor, pero si cualquiera de los que estamos aquí, que somos capaces de percibir la sed, si tenemos sed, pues lo que el cuerpo nos pida. Muchísimas gracias. Ahí. De agua templada con zumo de limón en ayunas, ¿beneficioso o perjudicial? Ni para ti ni para mí. No. Es lo que yo hago, todos los días, por eso le quería preguntar. Con medio limón en un vaso de agua templada en ayunas. Bien, está bien. No afecta nada al del riñón ni a ninguna cosa perjudicial. A ver, hay algunas costumbres que mi padre, que es un señor de 93 años que vive solo en Santiago, tiene por costumbre tomar un ajo todos los días con el desayuno. Bueno, está viudo, no le tiene que dar besos a nadie, pero si eso es bueno o no, yo no le voy a decir que no lo sea. A lo mejor es bueno, pero no tenemos ninguna evidencia científica para decir, sí, hazlo, que esto ha demostrado que reduce la mortalidad. Está sin comprobar. Con el zumo de limón, mi padre también le echa un poco de zumo de limón. Daño no hace, entonces, si nos va a ser beneficioso, perfecto, y como daño no nos va a hacer, pues lo hacemos. Como daño no le hago, No, daño ninguno. lo sigo haciendo. Bien, perfecto. Muchas gracias.
Boa noite. A miña pregunta é, por exemplo, a ver, teño unha filla de 23 anos que non pode tomar, ten intolerancia á lactosa. O sea, a ver, non lle dá alergia ni nada deso, pero siéntese moi mal. O sea, hasta que a digiere, pues claro, siéntese moi mal. Pero non só a lactosa, aunque seña leite sin lactosa ou yogur sin lactosa, tamén lle senta mal. Menos mal, pero séntalle mal. Co cual non toma lácteos, claro, non toma lácteos, non toma queixo. A ver, esporádicamente, porque claro, xa sabes, a xente nova, pois unha pizza, bueno, vale, pero prácticamente non toma nada deso. Entón, a pregunta é, está ben alimentada sin eses aportes? A ver, ela despois come, é unha persona que come ben, o sea, e cando come ben non digo moito. Come moito pescado, non come grasas, non come, sabes, non toma alcohol, etcétera, etcétera. O primeiro que temos que intentar saber é se realmente é unha intolerancia á lactosa. Porque unha persona que ten intolerancia á lactosa, se non toma lactosa, pode tomar leite ou calquera lácteo. Entón, se non tolera os lácteos, aínda que non teñan lactosa, a intolerancia igual non é á lactosa, igual é ás proteínas do leite. Se ese é o caso, habitualmente é intolerancia ás proteínas do leite de vaca. Entón, igual merece a pena probar leite de cabra ou yogur de cabra, porque as proteínas non son as mismas. Entón, pode que non tolere o leite de vaca, pero sí pode tolerar o leite de cabra ou o queixo de cabra. O ideal sería buscar a forma de tomar unha cantidad suficiente de lácteos, porque os lácteos aportan calcio, aportan vitaminas, aportan proteínas, aportan minerales, que non son fáciles de sustituir. Por lo menos, se non é capaz de tomar ningún tipo de lácteo, eu recomendaríalle que tomara suplementos de calcio en pastillas ou sobres, porque o calcio, sobre todo unha muller nova de 23 anos, en edad fértil, ten que quedar embarazada, ten que darlle calcio ao neno cando estea embarazada, e o seu corpo ten que formar osos fuertes, e iso requiere calcio. E as fuentes de calcio, hai alimentos ricos en calcio, coliflor, algúns frutos secos, teñen calcio, pero nunca van a aportar a cantidad de calcio suficiente, e ademais o calcio que aportan eses alimentos é un calcio que se absorbe moi mal no intestino. Recomendación: os suplementos de magnesio non fan falta. Perdón. Sí, lactasa, sí. Las venden en Amazon, me dijeron que las venden. Entonces yo no creo que sea intolerante a la lactosa, ¿eh? Yo buscaría otra intolerancia, no a la lactosa. Pues yo tampoco sé qué decirle. No. No. Sí. El tema de los probióticos, ¿qué? Este compañero de Málaga del que hablaba antes es uno de los principales expertos mundiales en la famosa microbiota intestinal. La microbiota es toda la cantidad de bichería que tenemos sobre todo en el intestino grueso, que es el órgano más grande del cuerpo. La microbiota es fundamental para el funcionamiento del cuerpo, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un problema con la microbiota, porque hemos tomado antibióticos, porque hemos tomado una dieta X, porque hemos estado ingresados en el hospital, porque la doctora Campos nos quería hacer una prueba a ver si teníamos cáncer o no, y nos tuvo en sueros y no sé qué. Previamente Mako, que es la que está a su lado, nos tuvo en urgencias un día en sueros también. Pues
la microbiota cambia. Entonces, en esas situaciones en las que vemos que nuestra microbiota está alterada, pues porque hemos tomado aumentina y tenemos diarrea o lo que sea, los probióticos van muy bien para restituir o ayudar a restituir antes la microbiota. Hay historias por ahí que dicen que los probióticos, tomando un probiótico de no sé qué, previenes no sé cuánto. Que el probiótico para las infecciones de orina, probióticos para la demencia, probióticos para... La microbiota está relacionada con todas las enfermedades que te puedas imaginar. Pero no hay ningún estudio que demuestre que tomando X probiótico vas a prevenir esa enfermedad en concreto. ¿Acabará habiendo esos estudios? Seguramente. Pero a día de hoy no los hay. Y después, hacer análisis de microbiota por ese motivo no tiene ninguna utilidad. Lo digo porque si a alguien se le ocurre, no, es que leí que le hacen un análisis de microbiota, me dicen que... Falso. Los análisis de microbiota no tienen ninguna utilidad. Y aunque tú cambies la microbiota tomando un determinado probiótico durante un mes, cuando dejes de tomarlo, la microbiota va a volver a donde estaba antes, excepto en las situaciones que decíamos. Es decir, tenemos nuestra microbiota, la microbiota empieza a cambiar durante el embarazo, o sea, mientras estamos en la barriga de nuestras madres, ya nuestra microbiota empieza a estar condicionada. La microbiota va a ser distinta si nacemos por parto vaginal o por cesárea, va a ser distinta si nos dan X antibióticos o no, es tremendamente variable. Y los probióticos pueden ayudar en situaciones muy concretas a solucionar una situación determinada relacionada con esas alteraciones de la microbiota. Pero como norma genérica, de momento no. Puede ayudar a potenciar un poco el efecto de la pastilla. Lo que pasa es que la pastilla es tan potente que es como si yo me pongo a empujar a un coche que va ya a 60 por hora. Vale. Gastará un poquito menos de gasolina, pero el coche no se va a enterar de que le estoy empujando. Y con las estatinas es un poco igual, es decir, las estatinas bajan el colesterol entre un 30 y un 60%, dependiendo del tipo de estatina y de la dosis que utilicemos. Y el Danacol, como mucho, en el mejor de los casos, un 10 o un 12%. Entonces, si yo le tomo Danacol, bueno, voy a ayudar a la estatina a que haga su efecto. Pero no hay estudios tampoco en ese sentido, ¿eh? Los estudios que están hechos con la ezetimiba, que comentaba antes la otra señora. El poder hipocolesterolemiante del Danacol es igual que el de la ezetimiba. Lo que pasa es que la ezetimiba es un medicamento que se mezcla con las estatinas en la misma pastilla y potencia mucho su efecto porque se hicieron los estudios correspondientes y no se sabe cuánto potencia el Danacol el efecto de las estatinas. Veganas. Si están bien hechas no tienen problemas, son saludables e incluso pueden prevenir enfermedades. Pero hay que saber hacerlas. Hay que saber hacerlas. No, yo solo como vegetales. No, cuidado. Los vegetales no tienen todos los nutrientes. O no todos los vegetales tienen todos los nutrientes. Entonces, si quiero hacer una dieta vegana, tengo que saber muy bien qué vegetales como y cómo los combino para asegurarme de que todos los días recibo todos los nutrientes que necesito, sobre todo las proteínas y algunas vitaminas. Los vegetales no tienen vitamina B12. Si yo hago una dieta vegana, tengo que tomar suplementos de vitamina B12. Los cereales no tienen los mismos aminoácidos que las legumbres. Entonces, si yo fabrico mis proteínas a partir de las proteínas que me aportan los cereales, que además los cereales son muy pobres en proteínas, no voy a tener todos los eslabones que necesito para fabricar una proteína. Entonces, las dietas veganas, las vegetarianas, están muy bien, siempre y cuando sepamos hacerlas. Y no es fácil hacerlas. No es fácil diseñarlas, me refiero. Listo. Hola. Hola. Volviendo al tema de la dieta intermitente, el ayuno intermitente, perdón, ¿cuántas horas, y bueno, ya las cenas,
que sí que es cierto que deberíamos de retrasarlas más, que tenemos mucha costumbre de cenar tarde, ¿cuántas horas mínimas harían falta para un ayuno eficiente? Es que no hay un protocolo específico, una recomendación específica para el ayuno intermitente. Yo cuando le digo a una persona que haga ayuno intermitente, tengo dos opciones. Una opción es no comer, hacer una dieta de muy pocas calorías, de 600 calorías, 2 días a la semana, por ejemplo, que eso, para poder hacer eso tienes que recurrir a sustitutos de la comida que venden en las farmacias. O bien no tomar nada más que líquidos acalóricos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Pero esto es un poco, cada maestrillo tiene su librillo. No hay muchos modelos de ayuno intermitente. A mí me parece que los más fáciles de hacer son estos dos que digo. O bien 2 días a la semana hacer una dieta de 600 calorías, que es lo que se llama ayuno modificado. O bien, a partir de las 5 de la tarde, se acabó. Agua, infusiones, sin azúcar, claro. Muchas gracias.